Muy buenos días, tardes o noches, compañeros y profesora. Mi nombre es Ana y en compañía de mis compañeros Ángela Carmona y Juan Jaramillo vamos a hablar un poco sobre la planificación de la infraestructura. De acuerdo a la Real Academia de la Lengua Española, tenemos que la definición del alcance del concepto de infraestructura parte o se refiere al conjunto de elementos o servicios que se consideran necesarios para la creación y funcionamiento de una organización concreta. Sin embargo, llevándolo a un ámbito un poco más ambiental, nos indica que este se subdivide en dos grupos, de acuerdo al anexo 1 de la normativa de infraestructura. El primero hace relación al grupo número 6, donde se incluyen fundamentalmente infraestructuras de transporte y elementos de defensa contra el mar. Estos pueden ser autopistas, autovías, vías repartidas, carreteras, entre otras. El segundo grupo hace relación al número 9, en donde pueden incluirse dentro de los conceptos de infraestructura aeródromos y proyectos de urbanización. Ahora bien, para el anexo número 2 de infraestructura también se subdividen en dos grupos. Uno está dentro del grupo número 7, el cual incluye todo aquello que no estaba incluido en el anexo número 1 que se mencionó anteriormente. En este caso serían transvías, metros, resto de líneas de ferrocarril, entre otras. Y el siguiente grupo es el grupo número 9, que se incluyen infraestructuras tales como pistas de las carreteras, la recuperación de tierras al mar o las urbanizaciones de vacaciones o complejos hoteleros. La planificación de infraestructuras también incluye un proceso de planificación y una evaluación ambiental. Bueno, este proceso de planificación y evaluación ambiental nace desde que se crea o se gesta una idea hasta que dicha idea ya se materializa. Existe un proceso, por lo general es de larga duración, que comprende los planteamientos de las políticas, los planes y los programas del proyecto, la realización de los estudios de viabilidad del mismo y la redacción del proyecto como tal. La conclusión o sí, el fin de dicho planteamiento es cuando ya la infraestructura está puesta pues como en funcionamiento y ya está concreta. En cuanto a los criterios ambientales, se incorpora de forma sucesiva todos los procesos de planificación hasta su ejecución. Para ello requerimos de varios puntos. Uno es la evaluación del plan ambiental, lo cual permite ver si el mismo es viable a nivel ambiental. El siguiente es la evaluación de los impactos ambientales en relación al proyecto. El que sigue es la definición de los diseños y las medidas de protección del medio ambiente. Y por último tenemos la puesta en marcha del programa, el cual está vigilante ante el tema ambiental cuando la obra pues está en ejecución. Pues documentos de planificación de los proyectos. Para la documentación de la planificación de los proyectos es importante entender que estos atraviesan por distintas fases de planificación que por lo general se encuentran reguladas por una normativa sectorial, la misma normativa que nos permite la generación de los documentos. Se avanza desde una definición con un escaso nivel de detalle hasta que se concreta pues como todas las unidades de la obra necesarias para ejecutar pues las mismas. Los documentos se pueden generar en el proceso de planificación de una infraestructura de transporte, los cuales son el estudio previo, el cual se define como las diferentes soluciones para determinar un problema eh, que por lo general es a gran escala. Los siguientes puntos los va a explicar mi compañera Ángela. Muchísimas gracias. Compañeros y profesora, muy buenas noches. Vamos a dar continuidad con la exposición con el numeral 1.3, en donde encontramos los documentos de planificación de los proyectos. El documento nos manifiesta que los proyectos atraviesan distintas fases de planificación y en estas fases podemos encontrar incorporados los estudios de impacto ambiental. Mm, Dice el documento que cuando es perceptivo el procedimiento de evaluación de impacto ambiental se lleva a cabo en una de estas fases, preferiblemente en una fase previa a la búsqueda de soluciones, ya que se divide en diferentes fases. Entonces, en la primera fase detectamos las falencias y ya en las fases posteriores buscamos las soluciones incorporando las evaluaciones de impacto ambiental. Los documentos que se pueden generar en el proceso de planificación de proyectos de infraestructura de transporte los damos a continuación.
Compañeros, como habíamos visto anteriormente, entonces dividimos en 4 partes las fases: el estudio previo, el estudio informativo, el anteproyecto y el proyecto de construcción. En el estudio previo vemos la definición de las diferentes soluciones para un determinado problema. En el informativo se plantean distintas alternativas o soluciones. En el anteproyecto su objetivo es desarrollar la concreción de la solución más óptima, y en la construcción entonces ya damos el máximo nivel de detalle a la solución seleccionada. Debemos tener en cuenta que el documento trabajado se basa en una norma extranjera. Entonces, la planificación de las carreteras está basada en el artículo 7 de la Ley 25 de 1988 del 29 de julio. Bueno, compañeros, la anterior ley cuenta con un decreto, el 1812 de 1994, del 2 de septiembre, en donde se aprueba el Reglamento General de Carreteras. Cuenta con 4 fases. En la primera fase, que es el estudio previo, se recopilan y se analizan los datos necesarios para el planteamiento medioambiental. En la segunda fase, el estudio informativo, es el estudio del impacto medioambiental. En el anteproyecto se recopilan las memorias en las que se expondrán los factores medioambientales. Y el 4, el proyecto de construcción, se hace una memoria descriptiva de las necesidades a satisfacer y se plantean algunas soluciones. Bueno, dando continuidad al tema, tenemos en el numeral 1.3.2 la planificación de ferrocarriles. Dice que en el ámbito estatal la planificación de ferrocarriles se encuentra definida por la Ley 39 del 2003 del 17 de noviembre. Tengamos en cuenta que esto es una norma extranjera del sector ferroviario, en donde nos dice, según el artículo 4 de la Ley 39 del 2003, que se definen las infraestructuras ferroviarias que son competencia del Estado. Así pues, compañeros, el estudio de impacto ambiental debe acompañar a todas las fases del proyecto según la normatividad vista. Para el caso de Colombia, el INVIAS cuenta con una guía de manejo ambiental para la construcción de carreteras, pero la norma desgraciadamente no es tan amplia para la construcción de vías férreas. Muchas gracias. Planificación de aeropuertos. El Estado tiene la competencia de administrar los aeropuertos, helipuertos o aeródromos que haya de interés general donde se realicen actividades económicas. Las comunidades sobre los aeropuertos que no tengan estas características. La planificación de los aeropuertos comienza con el estudio de viabilidad y se debe tener en cuenta la demanda. El estudio previo se establece en el plan directo, que es la primera fase de la planificación. Este plan define las directrices de ordenamiento y desarrollo del aeropuerto y es el que se aprueba por el Ministerio, y este mismo es quien lo somete a la evaluación ambiental estratégica. Después de realizar el plan especial, que es aprobado por el organismo competente de ordenación urbanística, este plan integra la estructura urbanística del territorio, donde se planea la construcción del aeropuerto con el esquema aeroportuario definido por el plan directo. Después de definir los dos planes, el proyecto será sometido a la evaluación de impacto ambiental y posteriormente el desarrollo del estudio del impacto ambiental. Planificación de los puertos. El Estado, a través de los organismos públicos, puertos del Estado y demás autoridades portuarias, están encargados de la gestión y regulación de los servicios de todos los puertos marítimos de interés general, menos los de carácter militar, que pertenecen al Ministerio de Defensa. Las comunidades autónomas son competentes para la administración de los puertos, refugios deportivos y los que no desarrollen actividades comerciales. Los instrumentos de planificación establecen que el Estado desarrolla mediante los planes estratégicos y planes directos el marco estratégico del sistema portuario de interés general. El plan estratégico incluye un análisis y diagnóstico de las situaciones actuales y define los lineamientos y objetivos estratégicos, los criterios de actuación y el plan de acción, y debe actualizarse siempre que se apruebe un nuevo marco estratégico del sistema portuario. Para la construcción de un nuevo puerto del Estado o la ampliación o realización de nuevas obras en un no existente, requiere la previa aprobación del plan directo de infraestructura del puerto. Este plan será elaborado por la autoridad portuaria e incluirá la definición, la necesidad de desarrollo del puerto con una temporalidad no menor a 10 años, determinando las diferentes alternativas de desarrollo, seleccionando la óptima, desarrollando los estudios de impacto ambiental que para este aplique. Integración de la evaluación de impacto ambiental. En los
En los proyectos de infraestructura sometidos a evaluación de impacto ambiental, será preciso integrar este procedimiento a lo largo del proceso de planificación, que les presento a continuación. Idoneidad de la evaluación de impacto ambiental. En el momento óptimo es donde existe suficiente definición, pero aún es posible plantear verdaderas alternativas. Podemos definir la fase de planeación así: estudio previo y estudio de viabilidad, estudio informativo, anteproyecto, proyecto básico y proyecto de trazado, y al final proyecto constructivo. No está establecido en qué fase se hace la evaluación de impacto ambiental. Para lograr una adecuada evaluación de impacto ambiental es necesario integrar en las etapas intermedias la planificación, donde el nivel de detalle es suficiente para evaluar las repercusiones ambientales del proyecto. Muchas gracias.